Hola a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a mi canal. En este tutorial vamos a hacer estas hermosas botas altas tejidas en crochet. Con poquitos pasos vamos a ir realizando el tutorial. Primero vamos a empezar con lo que sería pespunte y altura de caja. Luego continuamos con capellada, este hermoso punto ojo de pez que lo vamos a continuar por el talón. Seguimos con altura, el largo deseado y vamos a finalizar con la parte de botones y ojales. Espero que les guste muchísimo esta propuesta, tanto como a mí compartirla con ustedes. Recuerden suscribirse a mi canal, dejarme su like, su lindo comentario que me ayudan así muchísimo a crecer. Muchísimas gracias. Comencemos. Tenemos nuestra suela, la que hayamos elegido para este proyecto, sus plantillas, vamos a necesitar un sacabocado, tijeras, un lapicito, lapicera que nos ayude para marcar nuestra suela para hacer las perforaciones. En mi caso ya tengo adelantado ese paso, realicé las perforaciones a medio centímetro, ¿sí? Con espacios de medio centímetro hacemos nuestras marcas. Y en esas marquitas vamos a perforar. Para este proyecto, una aguja de 1 milímetro con un hilito de algodón de 1 milímetro también de espesor. Vamos a comenzar. Venimos en la parte de adentro de nuestra suelita, metemos el gancho, buscamos el hilo, lo pasamos, hacemos una lazada y cerramos. En el mismo lugar meto el gancho, busco el hilo, lo traigo, hago lazada y cierro. Siguiente perforación, meto, busco, traigo, lazada y cierro. Siguiente perforación, me meto, busco el hilo, lo traigo, lazada y cierro. Y en el mismo lugar meto, busco, traigo, lazada y cierro. Mientras tanto, el hilito este del inicio lo voy a ir escondiendo ahí con el tejido. Siguiente perforación, me meto, busco el hilo, lo traigo, lazada y cierro. Siguiente perforación, me meto, busco el hilo, lo traigo, lazada y cierro. Y en el mismo lugar, meto, busco, traigo, lazada y cierro. ¿Sí? Voy a ir haciendo 2, 1, 2, 1, 2. En el siguiente, un punto en la perforación. La siguiente me meto, busco, traigo, lazada y cierro. Y en el mismo lugar me meto, busco, traigo, lazada y cierro. ¿Sí? Hice 2, en el siguiente me meto y hago 1. En el siguiente perforación me meto, busco, traigo, lazada y cierro. Y en el mismo lugar me meto, busco, traigo, lazada y cierro. Vamos observando cómo las cadenitas van quedando parejas, ¿sí? De esa manera, haciendo, intercalando 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ¿sí? Continuamos de esta misma manera. Perfecto, de esta misma manera vamos a ir intercalando 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 en cada una de las perforaciones, viendo que las cadenitas queden parejitas, ¿sí? Por todo el contorno de nuestra suela, ¿sí? Nos vemos al terminar la vuelta. Perfecto, llegamos a tomar todos los puntos, ¿sí? Del pespunte. Vamos a meternos a la primera cadenita que se formó al iniciar esta vuelta. Nos metemos, buscamos el hilo, lo pasamos y hacemos un puntito deslizado. Perfecto. Vamos a levantar una cadenita y vamos a girar nuestra suela para la vuelta número 2, hacerla del lado del revés, ¿sí? Vamos a hacer puntos bajos en todo el contorno, pero solamente tomando la lazadita del lado de adentro, ¿sí?
Así que nos metemos, agarramos una sola lazadita del punto bajo, no lo tomamos completo, ahí no, sino que vamos a tomar una sola lazadita, la del lado de adentro. Agarramos el hilo, lo pasamos y hacemos punto bajo. El siguiente, metemos punto bajo. El siguiente, agarramos solamente una lazadita, punto bajo. Vamos a tomar una lazadita y vamos a hacer punto bajo, ¿sí? Por todo el contorno. Recordando que vamos a tomar solamente la lazadita del lado de adentro. Así. Vamos a continuar hasta terminar la vuelta. Ahí que ya tomamos unos puntos, podemos observar cómo queda bien agarradito el punto y la lazadita que dejamos libre nos queda ahí, ¿sí? Perfecto. Vamos a continuar de esta misma manera y nos vemos al finalizar la vuelta para seguir con el siguiente paso. Perfecto. Una vez que llegamos a tomar el último puntito ahí del pespunte, nos vamos a pegar al primero que hicimos al iniciar esta vuelta. Nos metemos, buscamos el hilo, pasamos y hacemos puntito deslizado. Perfecto. Levantamos una cadenita, giramos nuestro zapatito y ahora sí, del lado del derecho, vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos de la vuelta anterior, tomando el punto completo. Nos metemos, siguiente puntito, hacemos punto bajo, siguiente punto bajo, siguiente punto bajo y así hasta el otro extremo. Nos vemos al finalizar la vuelta. Una vez que llegamos a tomar el último punto bajo de la vuelta anterior, vamos a pegarnos al primero, ¿sí? Metemos, buscamos y hacemos puntito deslizado. Perfecto. Levantando una cadenita, girando el tejido para hacer la siguiente vuelta del lado del revés, ¿sí? Y vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos de la vuelta anterior, ¿sí? Esta vuelta es para darle altura a nuestra caja, ¿sí? Continuamos y nos vemos al finalizar la vuelta. Acá estamos finalizando la vuelta. Agarramos el último puntito bajo libre y nos vamos a pegar al primero, ¿sí? Metemos, buscamos el hilo, pasamos y hacemos un punto deslizado. Levantamos una cadenita y vamos a hacer la última vuelta de caja del lado del derecho, ¿sí? Vamos a tomar, como veníamos haciendo, un punto en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Haciendo punto bajo, tomando el punto completo, ¿sí? Vamos a darle la altura que necesitamos de caja. Tenemos pespunte, primera vuelta de puntos bajos, segunda, tercera y esta es la vuelta número 4, ¿sí? Que haciendo esta vuelta vamos a llegar a tener una altura de caja de 1 centímetro, ¿sí? Perfecto. Continuamos. Y nos vemos al finalizar la vuelta para continuar con el siguiente paso. Terminamos la vuelta, vamos a pegarnos al primer punto con un punto deslizado. Perfecto. En esta instancia ya podemos cortar el hilo. Cortamos y pasamos por esa cadenita
que se forma. Ajustamos bien ahí y este hilito después lo vamos a perder con el tejido. Nos venimos a la parte de adelante de nuestro zapatito. Vamos a agarrar un hilo de otro color para aplicar una marca. Contamos los puntitos que vamos a agarrar, ¿sí? Y con esta marquita nos vamos a guiar que nos quede derechos, para que luego el tejido nos vaya quedando derechito, ¿sí? Y no ahí, ni ahí, ni ahí, ni ahí, ni ahí, ¿sí? Derechito. Entonces ubicamos más o menos cuál sería el medio, ¿sí? Ahí. Y contamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. El medio sería 5. 1, 2, 3, 4. 4 para un lado y 4 para el otro desde nuestro centro. Estaríamos tomando ahí 9 puntos. Y vamos a ver si ahí, tomando esos 9 puntos, nos quedan derechitos o hay que hacer algún cambio, ¿sí? Lo miramos de un lado y del otro. Giramos. Una vez que tenemos centrados nuestros primeros puntitos, en mi caso fueron 9 puntos los que tomé y me queda derechito, ¿sí? Vamos a agarrar el color con el que estamos trabajando, sacamos el hilito de uno de los costaditos, metemos el gancho, buscamos el hilo, lo pasamos y hacemos ahí una cadenita, ¿sí? Esa cadenita es para ajustar, no cuenta como punto. En el mismo lugar meto el gancho, busco el hilo, lo traigo y hago el primer punto bajo. Perfecto. Este hilito del inicio lo voy a ir trayendo para adelante para esconder en el tejido. En el siguiente puntito me meto, busco el hilo y hago mi segundo punto bajo. Siguiente, meto, busco, tercero, 4, 5, uy, se me escapó ahí, 5, siguiente, 6, siguiente, 7, siguiente, 8 y llegamos a donde está nuestra marquita. Vamos a sacarla, nos metemos y hacemos el último punto bajo número 9, ¿sí? Perfecto. Acá este hilito que ya lo fuimos escondiendo con los primeros puntos lo podemos cortar. Cortamos ese excedente, perfecto, y ahora vamos a girar el tejido. Giramos y la puntada de este trabajo se hace del lado del revés, en este caso, ahora en esta vuelta número 2, ¿sí? Vamos a empezar de la siguiente manera. Donde tengo el gancho no voy a empezar, ahí no, sino que en el siguiente puntito. Me meto, busco el hilo y hago punto deslizado. Ahí, perfecto. En el siguiente punto voy a hacer lazada, me meto, busco el hilo, lo traigo, lazada y cierro todo junto. Perfecto. Siguiente punto, meto y hago deslizado. Siguiente, lazada, me meto, busco el hilo, lo traigo, lazada y cierro todo junto. En el siguiente me meto, busco el hilo y hago punto deslizado. Y en el siguiente hago lazada, me meto, busco el hilo, lo traigo, lazada y cierro todo junto, ¿sí? En el siguiente me meto, busco el hilo y hago punto deslizado. Y en el último puntito hago lazada, me meto, busco el hilo, lo traigo, lazada y cierro todo junto, ¿sí?
Esa va a ser la secuencia donde nos va a quedar el ojo de pez, ¿sí? Ese puntito llamado ojo de pez que queda muy bonito. Ahora vamos a empezar a pegarnos al lateral, ¿sí? Pero vamos a pegarnos de la misma manera de los dos extremos. Si de este lado yo me voy a meter por adentro, cuando llegue a este otro extremo, me voy a tener que meter por adentro también para que me queden los dos iguales. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a meter por afuera, ¿sí? Voy a buscar, veo que esta cadenita está tomada, ¿sí? Entonces en el siguiente me meto del lado de afuera, ¿sí? Comúnmente entraríamos así, pero ahora me meto del lado de afuera, busco el hilo, lo traigo y hago punto deslizado. Ahí, el número 1. En la siguiente cadenita en la base, me meto, busco el hilo, lo traigo y hago mi segundo punto deslizado. Perfecto. Vamos a girar. Acá las vueltas del derecho van a ser de puntos bajos, pero vamos a iniciar no donde tengo el gancho, o sea, ahí donde tengo el gancho no, sino en el siguiente puntito, ¿sí? El siguiente punto me meto, busco el hilo, lo traigo y hago punto bajo. Siguiente, punto bajo 2. Siguiente, que me queda más apretadito el punto deslizado de la vuelta anterior, también lo tengo que contar. Tenemos 3. Siguiente, 4. Siguiente, 5. Siguiente, 6. Siguiente, 7. Siguiente, 8. Y el último, punto bajo. Tomamos ahí, número 9. Cada vuelta de ahora en adelante vamos a aumentar un punto, ¿sí? Se van a guiar por eso. Ahora, como nos metimos del lado de afuera de este lado, acá nos vamos a meter también del lado de afuera, como lo haríamos comúnmente, ¿sí? Esta cadenita está tomada, entonces en el siguiente me meto, busco, traigo y hago mi primer punto deslizado. En la siguiente me meto, busco, traigo y hago mi segundo punto deslizado. Perfecto. Giramos. Donde tengo el gancho no voy a iniciar. En la siguiente cadenita libre me meto, busco el hilo, lo traigo y hago punto deslizado. En el siguiente hago lazada, me meto, busco el hilo, lo traigo y hago el medio punto, ¿sí? Siguiente, punto deslizado. Siguiente, lazada, me meto, busco, traigo, lazada y cierro. Siguiente, punto deslizado. Siguiente, me toca medio punto. Siguiente, punto deslizado. Siguiente, medio punto. Siguiente, punto deslizado. Y siguiente, medio punto. Perfecto. Llegamos al otro extremo y también nos vamos a pegar de la base con 2 puntitos deslizados, metiéndonos del lado de afuera, ¿sí? Nos metemos, la cadenita libre que sigue, busco el hilo y hago un punto deslizado. Y en la siguiente me meto, busco el hilo, lo traigo y hago mi segundo punto deslizado. Ahora vamos a girar. La vuelta del derecho vamos a hacer solamente puntos bajos, ¿sí? Donde tengo el gancho no, sino en el siguiente punto, ¿sí? Que es un punto deslizado, queda apretadito, me tengo que meter igual, me meto, busco el hilo, lo traigo y hago punto bajo. Siguiente, punto bajo 2. Siguiente, que me queda apretadito, lo tomo igual, 3. Siguiente, 4. Siguiente, 5. 6. 7. 8.
9, 10 y el último puntito, ahí que queda apretado, lo tengo que tomar igual, número 11. Perfecto. Llegamos al otro extremo, nos vamos a pegar a la base, ¿sí? Este punto ya está tomado, entonces me tengo que pegar en el siguiente. Ahí para pegarme ajusto bien el hilo para que no me quede abierto el puntito. Primer punto deslizado. En el siguiente me meto, busco, traigo segundo punto deslizado. Perfecto. Giramos. Esta vuelta es de puntada, ¿sí? Me meto en el donde tengo el gancho, no, sino en el siguiente punto. Me meto ahí. Busco el hilo, lo traigo y hago puntito deslizado, ¿sí? Lazada y en el siguiente meto, busco y hago medio punto. Siguiente me meto, busco y hago deslizado. En el siguiente hago lazada, me meto, busco y hago medio punto. Siguiente deslizado, siguiente medio punto, siguiente deslizado, siguiente medio punto, siguiente deslizado, en el siguiente medio punto, siguiente deslizado y en el último me toca medio punto. Perfecto. Ahora me voy a pegar a la base, ¿sí? Con dos puntitos, recordando entrar del lado de afuera, ¿sí? Me meto en la siguiente cadenita libre, busco el hilo y hago mi primer punto deslizado. Y en la siguiente cadenita me meto, busco el hilo y hago mi segundo punto deslizado. Giramos. Y vamos notando cómo se ve ahí la puntada, que va a quedar muy bonita. Vamos a iniciar la vuelta del derecho, descontando el primer punto donde tengo el gancho, no, sino en el siguiente. Me meto. Busco el hilo, lo traigo y hago punto bajo. Siguiente, punto bajo, 2, siguiente, 3, siguiente, 4, siguiente, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y el último puntito, número 13, ¿sí? Perfecto. Nos pegamos al lateral. Este vemos que está tomado, ¿sí? Se puede ver que está tomadito. En el siguiente me meto, busco el hilo y hago mi primer punto deslizado. Y en el siguiente me meto, busco el hilo, mi segundo punto deslizado. Vamos a hacer una vez más la vuelta del revés de puntada, ¿sí? Que iniciamos siempre de la misma manera. Donde tengo el gancho, no, sino en el siguiente puntito, que es el primer deslizado que hice al finalizar la vuelta anterior. Me queda apretadito, pero me meto igual, ¿sí? Me meto, busco el hilo, lo traigo y hago punto deslizado. En el siguiente hago lazada, me meto, busco el hilo y hago punto bajo. Siguiente me meto, punto deslizado. Y así voy a ir intercalando. Medio punto, que me toca ahora. Y siguiente, punto deslizado. Sigue medio punto. Y siguiente, punto deslizado.
medio punto, siguiente punto deslizado, medio punto, punto deslizado, medio punto, punto deslizado y finalizo con medio punto. Ahí que también me queda apretadita esa cadenita, la tomo igual, que no se me pierda. Perfecto. Cuando llego al otro extremo, me fijo que esa cadenita está tomada, entonces en la siguiente, del lado de afuera me meto, aprieto bien el hilo ahí, busco y hago deslizado 1, y en la siguiente cadenita me meto, busco el hilo y hago segundo punto deslizado, ¿sí? Vemos cómo se va formando esa puntada tan bonita. Vamos a continuar de la misma manera, ¿sí? Por toda la capellada, ¿sí? Hasta llegar a tener 6 deditos de espacio en el talón, ¿sí? Con este mismo procedimiento de vueltas del derecho de puntos bajos y del revés de puntada, ¿sí? Para llegar a este lateral vamos a aplicar una marca para saber hasta dónde tenemos que llegar. Agarramos un hilito de otro color, ¿sí? Ponemos los 6 deditos, pasamos la marca de un lado, nos guiamos para que quede derechita y ponerla del otro lado, ¿sí? La pasamos. Muy bien. Me quedan derechitos y tenemos 6 deditos de espacio en el talón, ¿sí? Vamos a continuar de la misma manera. Repetimos una vez más el procedimiento de capellada. Donde tengo el gancho no voy a empezar, sino en el siguiente puntito. Lo tengo apretado porque es un punto deslizado, me meto, busco el hilo y hago punto bajo, siguiente, punto bajo, 2, siguiente, punto bajo número 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y el último puntito, que también me queda apretado porque es un punto deslizado, número 15. Perfecto. Llegamos al lateral y me voy a pegar con puntos deslizados. Me meto, hago primer punto deslizado y en la siguiente cadenita me meto y hago mi segundo punto deslizado. Giramos. Y donde tengo el gancho no voy a empezar, sino en el siguiente punto. Me meto. Me meto ahí. Busco el hilo. Y hago punto deslizado. En el siguiente me meto, o sea, con la lazada. Y hago medio punto. Siguiente. Punto deslizado. Lazada en el siguiente hago medio punto. Siguiente deslizado. Siguiente medio punto. Siguiente deslizado y así hasta llegar al otro extremo.
Cuando llegamos al otro extremo, vamos a recordar que de este lateral me voy a pegar del lado de afuera, ¿sí? Porque voy a hacer pegarme de la misma manera de los dos extremos. Me meto, esta cadenita está tomada, entonces en la siguiente me meto, busco y hago aprieto bien, mi primer punto deslizado, y en la siguiente cadenita libre me meto, busco el hilo y hago mi segundo punto deslizado. Perfecto. Vamos a continuar de esta misma manera hasta llegar a nuestra marquita, ¿sí? Y acá nos vemos para decirle cuál es el siguiente paso, ¿sí? Perfecto. Acá llegamos a cubrir nuestra capellada, llegamos a nuestra marquita. Pero hay algo que no les dije con respecto a la marca que ahora les quiero explicar. Primero, antes que me olvide, la marquita la hicimos a 6 deditos de espacio. Vamos a hablar ahora en centímetros. Yo estoy haciendo un talle 39. Del talle 39 en adelante se dejan de la marquita hasta el talón 10 centímetros de espacio, ¿sí? 10 centímetros del talle 39 en adelante. Y se dejan 7 centímetros de espacio en el talón, o sea, nuestra marquita iría mucho más abajo, a 7 centímetros, del talle 34 al 38. Aclarado esto, para que todas podamos hacerlo y nos salga perfecto, porque no todas vamos a hacer el mismo talle, quería dejarle esta explicación. Yo estoy haciendo un talle 39, por eso dejé 6 deditos de espacio que equivalen a 10 centímetros, ¿sí? Y vamos a finalizar siempre con la vuelta del derecho, ¿sí? Con la vuelta del derecho para que nos queden puntos bajos, ¿sí? Y no nos quede puntada, que es la puntada se hace de la vuelta del revés, ¿sí? Entonces yo quiero que me queden puntos bajos en la última vuelta para que me resulte más fácil después hacer la parte del talón y agarrarme de laterales encapellada. Aclarado esto, les quiero mostrar qué bonita que queda ahí la puntada ojo de pez. Queda muy linda. Perfecto. Una vez que tenemos toda nuestra capelladita lista, ¿sí? Todo nuestro capellada hasta nuestra marca, ¿sí? Que va a ser la marca, los centímetros según el talle que estemos realizando cada una, ¿sí? Otra cosa que vamos a tener en cuenta ahora al seguir por lateral y talón es lo siguiente. Si nosotros al darle altura terminamos en la vuelta del derecho, ¿sí? Nuestra última vuelta fue del derecho. Ahora, yo terminé de este lado, en mi caso terminé para empezar del derecho también. No voy a iniciar del derecho, voy a cortar el hilo y voy a empezar del lado del revés, ¿sí? A tomar los puntos. Porque en el tejido también se tienen en cuenta hasta esos pequeños detalles para que no nos queden mal los puntos o se note alguna imperfección, ¿sí? En el caso que ustedes hayan hecho una vuelta y hayan quedado del revés, van a continuar tranquilamente por el derecho, ¿sí? O hayan quedado de este lado. En este lado sí o sí tienen que quedar del derecho porque, como habíamos dicho, la última vuelta es de puntos bajos, ¿sí? Así que bueno, en mi caso, yo tengo que cortar el hilo. Porque en mi altura de caja terminé del lado del derecho mi vuelta. Ahora voy a iniciar del lado del revés. Buscamos la tijera, cortamos el hilo y
lo vamos a pasar por esa cadenita que se forma. Perfecto, y ajustamos bien ahí. Muy bien. Este hilito después, cuando lleguemos al lateral de este lado, lo vamos a esconder. Ahora, decidí en la parte del talón seguir con la puntada tan hermosa que hicimos encapellada. La vamos a continuar también por el talón, para que nos quede bien bonita estas bucaneras, ¿sí? Siempre es opcional, pueden seguir con puntos bajos. Pero en mi caso quería hacerlas que se note bien esa puntada hermosa. Bueno, acá, donde tenemos nuestra marquita, es donde nos indica el inicio y el final de nuestro talón, ¿sí? Así que ahí donde tengo la marquita, voy a meter el gancho, busco el hilo, lo traigo y voy a hacer una cadenita. Esa cadenita no cuenta como punto, es para agarrarme del tejido, ¿sí? Acá, como en la vuelta del revés, es donde hago puntada, voy a iniciar con medio punto. Hago lazada, te ajusto bien el del inicio, lazada, me meto en el mismo lugar, busco el hilo, lo traigo, lazada y cierro todo junto, ¿sí? Formando el medio punto. Ajustamos bien ahí, el hilito este del inicio. Y ahora junto con este que teníamos de altura, lo vamos a ir escondiendo los dos. En el siguiente me toca punto deslizado. En el siguiente hago lazada, me meto, busco el hilo y hago medio punto. En el siguiente me toca punto deslizado. Siguiente me toca medio punto. Siguiente punto deslizado. Siguiente voy a hacer medio punto. Siguiente puntito, me meto y hago deslizado, lazada y en el siguiente medio punto. Voy a continuar con la puntada que hice en la capellada por todo lateral y talón, ¿sí? Vamos a recordar que la vuelta del revés es la de la puntada. Vamos a ir con esta secuencia hasta llegar al otro extremo, donde les voy a explicar cómo nos vamos a pegar de la capellada, ¿sí? Nos vemos al finalizar la vuelta. Llegamos a finalizar la vuelta hasta donde tenemos nuestra marquita, ¿sí? Ahora nos vamos a empezar a pegar de la capellada con puntos deslizados. Venimos acá al primer puntito de la capellada, ahí nos vamos a meter, buscamos el hilo, lo traemos, ajustamos bien y hacemos nuestro primer punto deslizado. En el siguiente de la capellada, ahí nos vamos a meter, buscamos el hilo y hacemos nuestro segundo punto deslizado. Perfecto. Ahora vamos a girar. Acá no vamos a tener en cuenta esos dos deslizados que nos pegamos, ¿sí? Los dos deslizados no lo vamos a tener en cuenta. Vamos a venir directamente al último punto que hicimos al finalizar la vuelta anterior, ¿sí? Acá, donde tenemos la marquita. Ahí nos metemos, buscamos y hacemos nuestro primer punto bajo de esta vuelta de talón número 2. En el siguiente, que en mi caso es punto deslizado, me meto y hago punto bajo. Siguiente punto, me meto y hago punto bajo. Siguiente punto, que es el punto deslizado de la vuelta anterior, me meto y hago punto bajo. Siguiente, me meto, que es el medio punto, punto bajo. Siguiente, que está más apretadito, punto bajo. Y así voy a continuar de esta vuelta del derecho haciendo un punto bajo en cada uno de los puntos de la vuelta anterior, ¿sí?
no olvidándonos de tomar todos, tanto deslizado, que está ahí apretadito, como el medio punto. Ahí, perfecto. Hacemos todo el contorno y nos vemos al llegar al otro extremo. Llegamos al otro extremo, del lado del derecho, haciendo todos puntos bajos. Llegamos hasta nuestra marquita y nos vamos a pegar de este lado también a la capellada con puntos deslizados, ¿sí? Me meto en el primer puntito ahí de capellada. Me meto, busco el hilo, lo traigo y hago mi primer puntito deslizado. Ahí, perfecto. Siguiente punto en la capellada, me meto, busco el hilo y hago mi segundo punto deslizado. Muy bien, ya tenemos los dos deslizados. Giramos. No vamos a tener en cuenta esos deslizados, no lo vamos a tener en cuenta y nos vamos a meter en el último puntito bajo que hicimos en la vuelta anterior, ahí. Pero recordando que esta vuelta es de puntada, ¿sí? Entonces voy a iniciar con lazada, me meto y hago medio punto, siguiente punto deslizado, siguiente lazada y me toca medio punto, siguiente puntito deslizado, siguiente medio punto, siguiente deslizado, siguiente medio punto, siguiente deslizado. Y así, con esta puntada, voy a continuar por todo el contorno hasta llegar al otro extremo, que nos vamos a pegar de la misma manera con puntos deslizados, ¿sí? Nos vemos al finalizar la vuelta. Llegamos al otro extremo, ¿sí? Nos vamos a pegar a la capellada. Vemos que este punto de capellada ya lo tomamos en la vuelta anterior, ¿sí? Ahora nos toca el siguiente. Entonces nos metemos en el siguiente punto ahí en capellada, nos metemos, buscamos el hilo y hacemos nuestro primer punto deslizado, uno que nos pegamos y el siguiente metemos, buscamos, deslizado, el que vamos a subir para hacer la siguiente vuelta, ¿sí? Giramos el tejido. No vamos a tener en cuenta esos dos deslizados que nos pegamos, sino que en el último punto de la puntada que hicimos en la vuelta anterior, ¿sí? Esos dos deslizados no. En el siguiente me meto y voy a hacer mi primer punto bajo de esta vuelta, ¿sí? Recordando que la vuelta del derecho nos toca punto bajo, ¿sí? Así que vamos a ir haciendo un punto bajo en cada uno de los puntitos de la vuelta anterior, ¿sí? Perfecto. Vamos haciendo un punto bajo en cada uno de los puntos. Y cuando lleguemos al otro extremo, nos vamos a pegar a capellada también con dos puntitos deslizados, que ahora les voy a mostrar para que quede bien reforzado cómo pegarnos. Ahí podemos observar cómo también se nota la puntada en lateral, quedando muy bonita. Recuerden que me ayudan muchísimo dando like, compartiendo, suscribiéndose a mi canal, dejando un lindo comentario y así me ayudan a crecer. Continuamos y nos vemos en el otro extremo. Acá, mis amores, llegamos al otro extremo, ¿sí? Nos encontramos con la capellada, este punto lo tomamos, está tomadito, ahí se ve agarrado de la vuelta anterior. Entonces en el punto de capellada que continúa, que es este, el que sigue, nos metemos, buscamos el hilo y hacemos punto deslizado. Y en el siguiente metemos, buscamos y hacemos el segundo punto deslizado. Perfecto. Vamos a girar. No vamos a tener en cuenta esos dos puntitos deslizados que me pegué, sino que en el último punto bajo de la vuelta anterior voy a hacer mi primer punto de esta vuelta.
que en este caso en la puntada empiezo con medio punto. Medio puntito. Ahí, siguiente punto deslizado, siguiente medio punto, siguiente punto deslizado, siguiente punto deslizado, siguiente medio punto, siguiente deslizado. Ahí vemos que la puntada, esta que estamos haciendo, del lado del revés no se nota nada, ¿sí? Queda parejito. Y del lado de afuera, donde se tiene que lucir, se ve ese punto tan hermoso. Vamos a continuar de la misma manera hasta llegar al otro extremo, donde también nos vamos a pegar de la base con 2 puntos deslizados. Vamos a girar y al volver no los vamos a tener en cuenta. Y la vuelta del derecho la vamos a hacer de puntos bajos. Vamos a ir así por 14 vueltas, creo que voy a hacer en mi caso, ya les voy a decir bien. Pero tenemos que cubrir todo el talón. Entonces aproximadamente hasta llegar a una altura de 6 centímetros. Nos vemos al llegar a esa instancia. Muy bien. Acá llegamos a darle la altura deseada al talón, ¿sí? Que es para que llegue a cubrir todo nuestro taloncito. Les comentaba que eran 6 centímetros, ¿sí? Desde la base subimos 6 centímetros de alto. En mi caso, en total fueron 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 vueltas, ¿sí? 20 vueltitas fueron hasta llegar a obtener los 6 centímetros de altura ahí en el talón. Muy bien. Otra cosita que les quiero decir es que vamos a terminar siempre en la vuelta del derecho, ¿sí? En la vuelta de puntos bajos también, para que se nos facilite hacer la puntada de altura. Una vez que llegamos a tener la altura deseada, así que cubrió todo nuestro taloncito, terminamos de la vuelta del derecho, que es la de puntos bajos, solamente al llegar a la capellada nos vamos a pegar de un solo puntito deslizado, no de 2 como veníamos haciendo, sino nos pegamos con un solo puntito deslizado, porque ya no tenemos que subir y volver a dar otra vuelta, solamente nos pegamos, ¿sí? Aclarado esto, vamos a cortar el hilo, lo vamos a pasar por esa cadenita que se forma y ajustamos bien ahí, perfecto. Ese hilito luego lo escondemos con el tejido. Ahora nos vamos a venir a la parte de la capellada, los puntitos que nos quedaron libres ahí en capellada. ¿Sí? Vamos a contar esos puntos. En mi caso me parece que habían sido 19, ya los vemos. Estuve marcando acá el medio yo, que quería que ese espacio me quede para la parte de ojales y botones, ¿sí? Vamos a contar los puntos que tenemos. En mi caso tengo libres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Porque este que tenemos aquí está tomado, ¿sí? Con un punto deslizado de la vuelta del talón. Así que no se cuenta ese. Tengo 19 puntitos. Entonces voy a centrar más o menos la distancia que quiero que tenga la parte de los ojales, ¿sí? Y voy a dejar libres 1, 2, 3 puntitos de un lado y 3 puntitos del otro, ¿sí? Ahí vemos, acá nos pegamos y tenemos 1, 2, 3 libres. Y del otro lado, este está pegado, tenemos 1, a ver que se vea bien. 1, 2, 3 libres, ¿sí? Y en el medio, centraditos, me quedaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 puntitos ahí centrados. Esta instancia, como no todas vamos a tener los mismos puntos, porque no todas vamos a estar haciendo el mismo talle, ustedes no se preocupen. Se fijan los puntitos libres que le quedaron acá encapellada. Más o menos les digo cuántos centímetros dejé yo libres, eso es a gusto de cada una. Dejé 3,5 centímetros.
3,5 centímetros para lo que sería la parte de ojales y botones, ¿sí? Me quedaron, eso sí, tiene que estar centradito, tienen que quedar parejos los mismos puntitos de los dos lados, ¿sí? Acá dejé 3 y de este lado dejé 3, ¿sí? Ahora vamos a continuar. Esto donde estamos centradas, hacemos una marca para saber que estos puntos no se tocan, ¿sí? Yo puse una marquita de otro color ahí. Vamos a empezar la parte de altura del lado del derecho de nuestro tejido, ¿sí? Que van a ser solamente secuencia de 2 vueltas. La primera con varetas del lado del derecho y la segunda vuelta va a ser con puntos bajos del lado del revés. Perfecto. A la hora de hacer altura en lateral y talón, vamos a empezar siempre del lado del derecho de nuestro tejido. Van a ser secuencias de 2 vueltas, una que va a ser del derecho con varetas y la otra que va a ser del revés. Vamos a venir con puntos bajos, ¿sí? En esta instancia, no se preocupen si los puntos no les dan iguales. Van a hacer o una vareta menos o una vareta de más, dependiendo cuántas cadenitas le hayan quedado a ustedes. Lo que sí siempre tienen que coincidir, que lo mismo que le queda al iniciar la vuelta, les tiene que quedar al finalizar la vuelta. Con esa consigna, ustedes se van a guiar para el resto, ¿sí? Comencemos. Agarramos el color, hacemos un nudito, ahí para hacer un nudito deslizado. Perfecto, que me queda la cadenita. Me meto a la cadenita que está después de mi marca, me meto ahí, paso el hilo y voy a hacer 3 cadenitas. Una, 2, 3 cadenitas. Hago lazada y en la siguiente me meto y hago una, 2, o sea, otra vareta, lazada y en el siguiente punto una tercera vareta. Voy a hacer una cadenita al aire, dejo una cadenita libre en la base y en la siguiente voy a hacer una vareta. Hago lazada y en el siguiente punto voy a hacer una vareta. Voy a hacer una cadenita al aire, dejo una cadenita libre en la base y en la siguiente voy a hacer una vareta, lazada, siguiente, segunda vareta, lazada, siguiente, tercera vareta. Hago una cadenita al aire, dejo una cadenita libre en la base y en la siguiente hago una vareta, lazada, siguiente, segunda vareta, lazada, siguiente, tercera vareta. Hago una cadenita al aire, lazada, dejo una cadenita libre en la base y en el siguiente voy a hacer una vareta, siguiente, vareta, siguiente, vareta, ¿sí? Hago una cadenita al aire, dejo una cadenita libre en la base y en la siguiente voy a hacer, me olvidé lazada, hago mi primera vareta. Siguiente, segunda vareta, lazada y en la siguiente mi tercera vareta. Podemos observar que inicié con 3 varetas, una cadenita al aire, una libre en la base y 2 varetas. Luego continúo con una cadenita libre, una al aire, 3 varetas, cadenita. Y voy a continuar así, con esta secuencia de 3 varetas, una cadenita al aire, dejo una libre y hago 3 varetas. Una cadenita al aire, una libre y 3 varetas. Con esta misma secuencia hasta llegar a tener 6 puntitos libres acá, antes de llegar a la otra marquita, donde voy a hacer lo mismo que hice al iniciar la vuelta, que me quedan
un grupito de 2 varetas, una libre y finalizo con 3. Perfecto, de ese modo me da, en mi caso me da parejo, ¿sí? Ustedes, como les explicaba, si tienen que hacer una varetita más acá para que les dé justo del otro lado, lo van a hacer, ¿sí? No tengan problema de desarmar el tejido si no les sale la misma terminación que como iniciaron, ¿sí? Vamos a continuar hasta tener 6 puntitos libres del otro lado, así termino de la misma manera. Acá estoy llegando al final de mi tejido, me quedan los últimos puntos. Hice una cadenita al aire, o sea el grupito de 3, la cadenita al aire. Dejo una línea en la base, me meto en el siguiente y hago una vareta. Siguiente, segunda vareta. Hago una cadenita al aire. Dejo una libre en la base y voy a finalizar como inicié con mis 3 varetas, ¿sí? Escapo ahí. Perfecto. Una vez que finalizamos la vuelta de la misma manera que iniciamos, vamos a levantar una cadenita, girar el tejido y esta vuelta del revés vamos a hacer puros puntos bajos. Sobre cada vareta de la vuelta anterior vamos a hacer un punto bajo. Adentro de la ventanita que se forma con la cadenita al aire vamos a hacer un punto bajo y sobre las varetas punto bajo. Y adentro de la ventanita que se forma por la cadenita al aire voy a hacer un punto bajo. Y así voy a ir repitiendo esta secuencia de puros puntos bajos por toda la vuelta. Nos vemos al finalizar. Acá estamos llegando a finalizar la vuelta de puntos bajos. Nos quedan 2 libres. Me meto en la segunda vareta, punto bajo, y en la última varetita me meto en la tercera cadenita. Y hago mi último punto bajo de esta vuelta del revés, ¿sí? Ahora, para iniciar la vuelta del derecho, levanto 3 cadenitas. 1, 2, 3. Giro el tejido. Y acá vamos a repetir secuencia, ¿sí? Lo mismo que hicimos en la vuelta 1, vamos a hacer en esta vuelta del derecho. Vamos a hacer una vareta sobre las varetas de la vuelta anterior. Si iniciamos con 3, hago 3. Dejo una cadenita al aire, dejo una libre en la base y en la siguiente voy a hacer una vareta, lazada en la siguiente, una vareta, hago una cadenita al aire, dejo una cadenita libre en la base, lazada, y en la siguiente voy a hacer una vareta, lazada, siguiente, vareta, lazada, siguiente, vareta, una cadenita al aire, lazada, siguiente, hago una vareta, lazada, vareta, lazada y mi última vareta del grupito de 3. Una cadenita al aire, dejo una libre en la base y en la siguiente me toca hacer vareta. Me meto y hago una vareta,
lazada siguiente vareta. Y en esta vuelta del derecho vamos a repetir la misma secuencia que hayamos realizado al iniciar la vuelta, ¿sí? Número 1 de altura. Así que esta parte vamos a repetir siempre la vuelta 1 y la vuelta 2. La vuelta 1 con varetas y espacios y la 2 de puntos bajos, ¿sí? Continuamos haciendo la misma cantidad de varetas que hicimos en la vuelta 1, ahora en la vuelta número 3, ¿sí? Vamos observando cómo nos quedan la filita de varetas iguales, ¿sí? Perfecto. Continuamos hasta llegar al otro extremo. Finalizamos la vuelta de varetas y ahora vamos a levantar una cadenita, giramos el tejido y esta vuelta del revés vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos de la vuelta anterior, ¿sí? Y estas dos hileras son las que se van a repetir por todo el alto de nuestra bota, ¿sí? Recuerden hacer adentro de la ventanita que se forma el punto bajo, sobre las varetas punto bajo, adentro de la ventanita punto bajo y sobre cada vareta de la vuelta anterior punto bajo. Continuamos de esta misma manera por todo el contorno de nuestra lateral y talón. Así que vamos a repetir estas dos secuencias por todo el alto que a ustedes les gustaría que les quede su bucanera, ¿sí? Yo diría que la voy a hacer a unos 30 centímetros aproximadamente de alto. Vamos a seguir con esta misma secuencia, ¿sí? Vuelta 1 de varetas, vuelta 2 de puntos bajos. Y nos vemos para explicarles cuál es el siguiente paso. Muy bien, acá estamos llegando a terminar la vuelta del revés, que es la vuelta de puntos bajos. En mi caso ya terminando de darle la altura deseada, ¿sí? Así que acá me quedan los 3 puntos, las 3 varetas de la vuelta anterior, a la cual le tengo que hacer arriba de cada vareta un puntito bajo, ¿sí? Porque estoy terminando la vuelta que sería la secuencia 2 de puntos bajos. Porque vamos a finalizar la altura también con vueltas de puntos bajos, ¿sí? Ahí podemos observar que ya tenemos la altura deseada, ¿sí? En mi caso yo ya lo dejé ahí, que se puede observar que es la misma secuencia, ¿sí? Fuimos repitiendo la vuelta 1 y la vuelta 2 por todo el largo. En mi caso fueron 29 centímetros, ahí les voy a mostrar. ...29 centímetros fueron los que me llevó de alto, ¿sí?, esta secuencia. Vamos a recordar que también va a crecer en altura aproximadamente 3 centímetros y medio más, que va a ser lo que nos va a llevar acá la parte de ojales y botones. Perfecto. Para continuar con el siguiente paso, vamos a cortar acá el hilo y vamos a pasarlo por esa cadenita que se forma, ajustando bien ahí. Perfecto. Este hilito, como sabemos, lo vamos a esconder en el próximo paso. Ahora, en esta instancia, es la que yo me tengo que ir a la mercería y comprar los botones, ¿sí? Acá conseguí unos botones muy bonitos, que ya les digo de cuántos centímetros son. De 1,5 centímetros. Conseguí botoncitos de 1,5 centímetros, ¿sí? Muy bonitos. Y calculaba ponerlos, eso también va a gusto, a 4 casitas, 1, 2, 3, 4. El siguiente, 1, 2, 3, 4, ahí. ¿Sí?
para que calculen ustedes cuántos botones tienen que comprar, ¿sí? En mi caso me parece que voy a usar 6 botones. Si lo hago en 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 botones, ¿sí? O sea que tengo que comprar 12 botones. Una vez que consigo los botones, que ya veo cuántos voy a poner, que me gusta el color, que me gusta el espacio que va a llevar, ahora sí podemos seguir con el paso que sigue. Nos vamos a venir del lado del derecho, vamos a iniciar el tejido del lado del derecho. Es donde tenemos nuestra marquita, vamos a iniciar. Vamos a agarrar el color con el que estábamos trabajando, nos venimos a donde tenemos nuestra marquita, ¿sí? Buscamos el hilo, lo pasamos y hacemos una cadenita. En el mismo lugar voy a hacer un punto bajo. Perfecto. Apenas hacemos la cadenita, nos chocamos con el grupito de varetas, ¿sí? Con las 3 varetas. Nos vamos a meter ahí en la primera que tenemos al alcance, ahí adentro, no sobre la cadenita misma, sino adentro de la vareta. Nos metemos ahí y hacemos un punto bajo y en el mismo lugar un segundo punto bajo. En la vuelta nos chocamos con la vuelta de puntos bajos, ahí voy a tomar el punto y hago un punto bajo. Nos volvemos a chocar con las varetas, ahí adentro de la primera voy a hacer 2 puntos bajos. Hacemos 1 y en el mismo lugar 2. Mientras tanto estoy escondiendo este hilito del inicio. Nos chocamos con la vuelta de los puntos bajos. Ahí adentro voy a hacer un punto bajo. Nos chocamos con las 3 varetas. En la primera ahí me meto y hago un punto bajo. En el mismo lugar, mi segundo punto bajo. Me choco con los puntos bajos, ¿sí? Que hicimos en altura. Me meto ahí y hago un punto bajo. Me choco con la vuelta de varetas. Me meto y hago ahí 2 puntos bajos. 1 y 2. La vuelta de puntos bajos, me meto y hago un punto bajo. La vuelta de varetas, me meto ahí y voy a hacer 2 puntos bajos, perdón. 1 y 2. La vuelta de puntos bajos de altura, me meto y hago un punto bajo. La vuelta de varetas, me meto en la que está ahí cerquita mío. Me meto ahí y hago 1 y en el mismo lugar 2 puntos bajos. Este hilito que ya fui escondiendo del inicio lo voy a cortar. Perfecto. Continúa ahí la vuelta de altura de puntos bajos, nos metemos y hacemos un punto bajo. Sigue la vuelta de varetas, ahí me voy a meter y voy a hacer 2 puntos bajos. En la vuelta de puntos bajos de altura me meto y hago un punto bajo. La vuelta de varetas voy a hacer 2 puntos bajos. Siguiente, un punto bajo. Me choco con las varetas y hago 2 puntos bajos ahí adentro. En el punto bajo hago un punto bajo y en la vuelta de varetas voy a hacer 2 puntos bajos ahí adentro. Voy a continuar así hasta llegar a la altura, ¿sí? A todo el alto. Luego voy a continuar haciendo un punto bajo en cada uno de los puntos del borde, que ahí les voy a mostrar, y luego vamos a bajar de la misma forma que subimos, que estamos haciendo
Ahora, de la misma manera que subimos, vamos a bajar del otro lateral. Continuamos. Acá llegamos a todo el alto, ¿sí? Agarré la última vareta, hice 2 puntos bajos adentro de ella y me queda la última vuelta que recuerdan que les dije que era de puntos bajos. Bueno, me queda el punto bajo ahí, lo voy a tomar, me meto, ¿sí? Y hago mi último punto bajo de altura, lateral. Ahora tengo todo el contorno, ¿sí? Todo el contorno, que ya esa vuelta la tengo de puntos bajos. Voy a hacer un punto bajo sobre cada uno de ellos, ¿sí? Ese hilito que me quedó cuando corté el hilito, ahora en esta instancia lo voy a cortar, ¿sí? Lo voy a esconder, perdón. Este tips que les voy a dar ahora lo van a hacer en todas las próximas vueltas de puntos bajos, cada vez que lleguemos a las esquinas del contorno, acá arriba y en el otro lateral acá arriba, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hicimos los 2 puntos bajos adentro de la vareta, vamos a hacer un punto bajo sobre el punto bajo de la última vuelta, nos metemos ahí y hacemos 1 que equivale al lateral. En el mismo lugar vamos a hacer 2 que nos va a servir para la curvita y en el mismo lugar vamos a hacer el tercer punto bajo que equivale al del contorno, ¿sí? Esto que hacemos acá es para que no se nos cierre después el tejido ahí arriba y después esta parte no nos cierre, ¿sí? Entonces, cada vez que lleguemos a las esquinas de este lateral, vamos a hacer ese aumento. Vamos a hacer 3 puntos en el mismo lugar. Uno que equivale a la altura, otro a la curvita y el otro al contorno, ¿sí? Continuamos haciendo puntos bajos y esto que les expliqué acá, este tips, lo van a hacer en todas las vueltas cada vez que van a llegar a la esquina de un lateral y del otro. Continuamos de esta misma manera con puntos bajos hasta llegar a esta esquinita donde vamos a hacer los 3 puntos bajos ahí en la esquina, ¿sí? En el último punto bajo de la vuelta anterior y luego continuamos de la misma manera que lo hicimos en este lateral. Perfecto. No me quería olvidar de decirle ese tip porque me pasó que se me cerró ahí arriba, así que hay que hacerle sí o sí ese aumento ahí para que vaya manteniendo el ancho y no se vaya cerrando, ¿sí? Continuamos. Meto y hago un punto bajo en cada uno de los puntos de la vuelta anterior con la que finalicé de puntos bajos. Ahí en el contorno voy a ir haciendo un puntito bajo en cada uno de ellos. Llegamos a completar el contorno, ¿sí? Con puntos bajos. Acá estamos llegando al final. Vamos a tomar esos puntitos que nos quedan y bajar por lateral. De la misma manera que subimos, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo que hicimos en la otra esquinita. Hacemos 1, que equivale al contorno, 2, que equivale a que no se pierda la curvita, y 3, que equivale al lateral, ¿sí? Ahora me choco con la vuelta de varetas, así que ahí adentro me meto y hago un punto bajo y en el mismo lugar mi segundo punto bajo. La vuelta de puntos bajos de altura me meto y hago un punto bajo. En la parte de varetas me meto y hago 1, 2 puntos bajos, me choco con los puntos bajos, ahí hago 1, me choco con las varetas, me meto y hago 2 puntos bajos. En los puntos bajos hago un punto bajo, en las varetas me meto ahí y voy a hacer ahí adentro 2 puntos bajos,
En el punto bajo hago un punto bajo sobre ese y en las varetas me meto y hago 2 puntos bajos. Voy a continuar de esta misma manera por todo el largo, ¿sí? Hasta llegar a capellada. Para decirles cuál es el siguiente paso. Continuamos. Acá estamos llegando al final, me quedan las varetas, me meto y voy a hacer 1, 2 puntos bajos adentro de esas varetas. Perfecto. Nos chocamos con nuestra marquita, ¿sí? Que acá ya lo podemos sacar esta marca en esta instancia. La sacamos y nos vamos a meter ahí al puntito libre, ¿sí? Al punto bajo de capellada, pero no vamos a tomar el punto entero, sino que vamos a tomar solamente la lazadita de atrás, ¿sí? Solamente la lazadita de atrás y ahí me voy a pegar con un puntito deslizado. En el siguiente punto de la capellada, ¿sí? También me meto en la lazadita de atrás y voy a hacer un punto bajo. Perfecto. Ahora voy a girar el tejido y voy a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. O sea que tengo que hacer puntos en todo lo que es altura, en todo el contorno y voy a bajar por el otro lateral, ¿sí? Un punto bajo sobre cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Nos vemos al finalizar la vuelta, ¿sí? Vamos a ir haciendo acá en el primer puntito bajo, ahí de lateral, me meto y hago un punto bajo, siguiente punto bajo, siguiente punto bajo y así un punto bajo por cada uno de los puntos que hicimos en la vuelta anterior. Acá estamos llegando a terminar toda la vuelta, ¿sí? Me quedan 2 puntitos bajos ahí libres, me meto, hago punto bajo como venía haciendo, punto bajo. Perfecto. Ahora me voy a pegar a la capellada, a esos puntos que dejamos, pero tomando la lazadita de adelante, ¿sí? En esta vuelta del otro lado, ¿vieron que nos pegamos de la lazadita de atrás? De este lado nos vamos a pegar de la lazadita de adelante, ¿sí? No vamos a tomar el punto bajo completo, sino que nos vamos a pegar de la lazadita de adelante. Ahí nos metemos y hacemos un punto bajo y en el siguiente puntito nos metemos y hacemos un segundo punto bajo. Muy bien, giramos el tejido. Para hacer un punto bajo en cada uno de los puntos de la vuelta anterior, ¿sí? Subo una cadenita y arriba de ese punto bajo hago un punto bajo. En el siguiente hago un punto bajo. En el siguiente punto bajo. Siguiente punto bajo. Y así voy a continuar haciendo puntos bajos en cada uno de los puntos, ¿sí? Hasta llegar al otro extremo. Esta parte es de puro puntos bajos. La parte clave es la de capellada, donde en la vuelta anterior nos pegamos de la lazadita de atrás y de esta vuelta, al llegar a este otro extremo, nos pegamos de la lazadita de adelante, ¿sí? Quedándonos libre la lazadita de atrás. Ahí, perfecto. Continuamos de esta manera
y nos vemos al llegar a capellada del otro extremo. Acá llegamos, estamos llegando al otro extremo, me queda un puntito bajo ahí libre, lo voy a tomar, hago punto bajo y me choco con la capellada, ¿sí? Vamos a pegarnos con un punto deslizado en la siguiente cadenita de capellada, pero no tomando el punto completo, sino que vamos a tomar la lazadita de atrás, ¿sí? Esa sola lazadita, dejando libre la de adelante. Me pego en la lazadita de atrás, me meto y hago un puntito deslizado, ahí, y voy a avanzar uno, ¿sí? En el siguiente punto, ahí encapellada, me meto en la lazadita de atrás, ¿sí? No el punto completo, sino la lazadita de atrás, me meto y hago punto bajo. Perfecto. Voy a girar. Y voy a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Punto bajo, siguiente, punto bajo, punto bajo. Voy a continuar haciendo puntos bajos por toda altura, contorno y bajamos hasta el otro extremo, donde también nos vamos a pegar a la capellada con punto deslizado tomando la lazadita de adelante. ¿Sí? De todas maneras nos vemos al finalizar la vuelta para explicarles cómo nos vamos a pegar ahí a capellada. Continuamos. Muy bien, llegamos al otro extremo, ¿sí? Nos vamos a pegar a la capellada con un punto deslizado tomando solamente la lazadita de adelante, ¿sí? La lazadita de adelante. No el punto completo, como les venía diciendo, solamente la lazadita de adelante vamos a tomar. Tomamos ahí, ajustamos el hilo y hacemos un puntito deslizado. Y en el siguiente punto, en la capellada, también me pego a la lazadita de adelante, ¿sí? Me meto ahí a la lazadita de adelante, busco el hilo y hago un punto bajo. Perfecto. Vamos a girar. Vamos a levantar una cadenita y vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Nos metemos al siguiente y hacemos punto bajo, siguiente, punto bajo, y así voy a continuar con puntos bajos hasta llegar al otro extremo. Donde nos vamos a pegar con un punto deslizado de la parte de atrás y vamos a subir uno. Nos vemos al llegar a esta instancia. Llegamos al otro extremo, nos vamos a pegar de capellada, ¿sí? Con un punto deslizado, tomando la lazadita de atrás de la cadenita que sigue libre, tomamos la lazadita de atrás, buscamos el hilo y hacemos un puntito deslizado. En el siguiente punto encapellada, metemos en la lazadita de atrás, ¿sí? Ahí buscamos el hilo y hacemos punto bajo. Perfecto. Vamos a girar. Levantamos una cadenita y vamos a hacer un punto bajo sobre cada uno de los puntos de la vuelta anterior, ¿sí? Nos metemos, buscamos el hilo, hacemos punto bajo, siguiente, punto bajo, siguiente, punto bajo, y así vamos a continuar por toda altura, contorno y bajamos
nos vemos a llegar al otro extremo para pegarnos con un deslizado de la parte de adelante, ¿sí? Y subir uno. Y acá vamos a ver que ya llegamos a la mitad de nuestros puntos tomados. En esa instancia, que ya del otro lado están todos tomaditos, vamos a hacer los ojales. Continuamos y nos vemos en el otro extremo. Llegamos al otro extremo, dimos toda la vuelta en puntos bajos, nos vamos a pegar a la capelladita con un punto deslizado, ¿sí? Agarrando la lazadita de adelante. No el punto completo, sino la lazadita de adelante. Nos vamos a tomar ahí y hacemos un puntito deslizado para pegarnos. Y en el siguiente punto, en capellada, nos tomamos de la lazadita de adelante y vamos a hacer ahí un punto bajo. Perfecto. Acá les quiero mostrar que en esta parte que nos tomamos de la lazadita de adelante, tenemos la lazadita de atrás libre. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 lazaditas libres del lado de atrás. Del otro extremo, tenemos las lazaditas libres del lado de adelante. Vamos a contarlas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Ahí estaríamos entonces en la mitad. ¿Sí? Cuando ustedes estén a la mitad de sus puntos, ¿sí? Que hayan tomado la misma cantidad de puntos de atrás, en este caso, y de adelante del otro extremo, en esta instancia vamos a hacer los ojales para que nos queden en el medio de nuestro calzado, ¿sí? Que quede centrado los puntos y luego después vamos a continuar con tomando esos puntos que dejamos libres ahí en la lazadita de adelante, ¿sí? Perfecto. Ahora vamos a girar. Y vamos a continuar haciendo puntos bajos en todos los puntos, pero en esta parte, que en mi caso estoy con el pie derecho, quiero que mis ojales estén de este lado, ¿sí? Para que se agarren a los botones que van a estar del lado izquierdo, ¿sí? Eso también va a gusto de cada una. Acá, lo que sí tiene que ser en el medio, vamos a hacer los ojales, ¿sí? Ya tomamos la misma cantidad de puntos de un lado que del otro. Tenemos 6 tomaditos de este lado y 6 de este. Así que ahora vamos a hacer los ojales. Antes vamos a hacer unas marcas para guiarnos cuántos botones vamos a poner, a qué distancia los vamos a querer, ¿sí? Para eso nos vamos a guiar con un hilito de otro color, ¿sí? O si tienen marcadores. Yo en mi caso, mis niñas me agarran los marcadores y me los pierden, entonces voy a usar hilitos de otro color para ir haciendo las marcas a donde quiero que estén mis ojales, ¿sí? A donde agarren mis botoncitos, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a ir haciendo? Yo quiero que, ahí se ve bien, perfecto, que más o menos a 4 casitas de distancia me queden los ojales. Entonces cuento 1, 2, 3, 4. Acá adentro quiero que esté mi botón, ¿sí? Ahí. Entonces voy a hacer una marca a donde quiero que empiece mi ojal. Entonces más o menos ahí, a la vuelta de puntos bajos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? En la vueltita de puntos bajos, antes de llegar a la casita donde quiero que esté mi botón, voy a señalizar ahí con una marquita. Pongo una marquita acá, que sé que de acá para arriba voy a hacer el ojal, ¿sí? Entonces hasta ahí tendría que llegar con los puntos bajos. Luego hacemos la otra marca. Tenemos 1, 2, 3, 4. Ahí va a ir un ojal. Después tenemos 1, 2, 3, 4. Acá quiero que vaya mi otro ojal para el botón. Entonces voy a poner otra marquita ahí. Recuerden, como les digo, esto va a ser a gusto de cada una.
Pongo la marca en el puntito anterior donde va a empezar mi ojal para el botón, ¿sí? Quiero que esté ahí y después quiero que esté acá, ¿sí? Voy a ir 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Ahí quiero que esté mi botoncito. Voy a continuar en el otro y voy a hacer esto hasta llegar hasta arriba, ¿sí? Aplicando marquitas hasta llegar arriba. Solamente va a ser de un lateral porque un solo lateral va a tener ojales. El otro va a tener los botones aplicados. Esto lo van a hacer a la distancia que les guste a cada una, ¿verdad? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Una vez que aplicamos las marcas, donde nos gustaría que tengamos nuestro ojal, donde va a ir nuestro ojal para nuestro botoncito, que en mi caso fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6 marquitas, van a ir 6 ojales, que les digo en centímetros dejé de espacio, aproximadamente 4 centímetros de distancia, ¿sí? Entre cada ojal, ¿sí? Perfecto. 4 centímetros de distancia entre cada marquita para aplicar el ojal, ¿sí? Perfecto. Nos venimos a donde habíamos dejado. Levantamos una cadenita y vamos a hacer un punto bajo adentro de cada uno de los puntos hasta llegar a la primera marquita, a la primera señalización que hicimos para nuestro ojal. Dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntitos bajos. Una vez que hice los puntos bajos y llegué a la marquita, ¿sí? Voy a hacer un punto bajo adentro de esa marquita. Hago un punto bajo y ahora voy a levantar cadenitas, la cantidad de cadenitas que necesite para mi botón. Para eso voy a poner el botón ahí sobre el tejido y voy a ver cuántas cadenitas me lleva, ¿sí? De espacio. Acá al lado de donde tengo mi marca voy a dejar 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas en mi caso porque ahí me agarra todo el botón, ¿sí? Entonces lo mido ahí, sé que tengo que dejar 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas libres y me voy a pegar en la número 6. Perfecto, eso lo van a hacer ustedes y van a contar cuántas cadenitas ocupa su botón. En mi caso, ahí lo vemos bien, ocupa 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Me voy a pegar en la siguiente, en la número 6. Entonces, voy a hacer al aire, como las cadenitas son más chicas en tamaño que el punto bajo, voy a hacer uno más de las cadenitas que haya dejado. Entonces voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas al aire. Voy a dejar 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas ahí en la base, que es lo que ocupa mi botón. En la siguiente me pego y hago un punto bajo. Ahí nos queda el primer ojal, que en las siguientes vueltas lo vamos a reforzar. Una vez que hicimos esto con el primer botón,
Ya en las siguientes marquitas ya sabemos cuánto espacio dejar y es más fácil, ¿sí? Entonces continuamos haciendo puntos bajos hasta llegar a la próxima marquita. Llegamos a la siguiente marca, nos metemos ahí en la marquita, hacemos el último punto bajo y acá vamos a levantar, ya sabemos que una cadenita más que el espacio que vayamos a dejar. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y voy a dejar 1, 2, 3, 4, 5 y en la número 6 me voy a pegar. Ahí, con un punto bajo. Perfecto. Ahí nos queda el tamaño perfecto para que enganche nuestro botoncito, ¿sí? Continuamos haciendo puntos bajos hasta la próxima marca. Una vez que llegamos a la otra marquita, nos metemos, hacemos el último punto bajo ahí. Vamos a levantar las 6 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a dejar las 5 cadenitas libres ahí en la base. Después de la marquita tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y me meto en la número 6 y hago ahí mi punto bajo. Continúo haciendo puntos bajos hasta la próxima marquita. Llego a la siguiente marquita, hago el punto bajo ahí adentro, levanto 6 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dejo 5 puntos bajos libres, 1, 2, 3, 4, 5 y me pego en el número 6, como venía haciendo, ¿sí? Continúo con puntos bajos hasta la siguiente marquita. Perfecto. Levanto mis 6 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a dejar mi espacio de 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos y en el 6 me voy a pegar con un punto bajo. Perfecto. Continúo haciendo puntos bajos hasta la siguiente marquita. Llegué a mi última marquita, voy a levantar las 6 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voy a dejar el espacio de 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos y en el número 6 me pego con un puntito bajo. Perfecto, ahí tenemos todos los ojales listos. Y vamos a continuar por todo el contorno. Vamos a bajar y encapellada nos vemos para continuar con el siguiente paso. Una vez que llegamos al otro extremo, ¿sí? Con puntos bajos, nos vamos a venir a capellada, a los puntitos que tenemos disponibles, a esa lazadita que nos quedó. Nos vamos a meter a la primera lazadita que tengamos libre, ¿sí? Se llegan a ver bien ahí las lazaditas, que al tomar en la vuelta de este lado solamente la lazadita de adelante, nos quedó disponible la lazadita de atrás, ¿sí? Así que nos vamos a pegar ahí a la primera lazadita de atrás que tengamos disponible. A esa, perfecto, ahí.
Nos pegamos a esa primera con un puntito deslizado. Muy bien. Y en la siguiente lazadita, la vamos a buscar, está ahí, nos metemos y vamos a hacer un punto bajo. Se me escapó. Entonces en la siguiente lazadita nos metemos, buscamos el hilo y hacemos un puntito bajo. Muy bien, ahora vamos a girar y vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Levantamos una cadenita y hacemos un punto bajo en cada uno de los puntos. Vamos a continuar con puntos bajos por toda la altura, por todo el contorno. Vamos a bajar hasta chocarnos con nuestra primer ojal, ¿sí? Y ahí nos vemos para continuar con el siguiente paso. Continuamos. Acá estoy llegando a mis cadenitas al aire, ¿sí? A mi primer ojal ahí disponible. Voy a tomar el último punto bajo que me queda ahí. Lo tomo. Y adentro de esas cadenitas, no sobre cada cadenita, sino adentro, ¿sí? Me meto y voy a hacer la cantidad de puntos bajos que haya dejado en la base. En mi caso dejé 5, entonces voy a hacer 5. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos, ¿sí? Porque abajo tenemos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora me pego. Ahí donde tengo mi marquita, me voy a pegar ahí, al siguiente punto bajo, con un puntito bajo. Continuamos con puntos bajos hasta llegar a la otra hilera de cadenitas, ¿sí? Llegamos a las cadenitas, nos vamos a meter adentro y ahí vamos a hacer 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 puntos bajos que son los mismos puntos que dejamos en la base. Nos pegamos ahí donde tenemos la marquita con un puntito bajo y continuamos haciendo puntos bajos hasta llegar a la otra hilera de cadenitas, donde vamos a hacer el mismo procedimiento. Lo hacemos una vez más. Acá tomamos el último punto bajo, nos encontramos con las cadenitas que hicimos al aire. Vamos a hacer ahí adentro la misma cantidad de puntos que hayamos dejado en la base, ¿sí? En mi caso fueron 5, así que hacemos 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Me pego con un punto bajo ahí donde tengo la marquita con otro punto bajo y continúo de esta misma manera hasta llegar a capellada, ¿sí? Nos vemos al terminar la vuelta para pegarnos a la capelladita con deslizado y subir uno. Acá vamos a tomar el último puntito bajo que nos queda disponible. Perfecto. Y ahora nos vamos a pegar a los puntos, a la lazadita que dejamos libre, ¿sí? Cuando nos pegamos del otro extremo. Ahí nos encontramos con la primera lazadita libre. Nos vamos a meter y vamos a hacer un puntito deslizado
Muy bien. Y en la siguiente lazadita, quiero que se vea bien. Ahí la siguiente lazadita disponible, nos metemos, buscamos el hilo, lo traemos y hacemos un punto bajo. Uno que nos pegamos y el otro que subimos, ¿sí? Ahora sí, giramos y vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos de la vuelta anterior, ¿sí? Ahora en esta instancia ya podemos cortar esas marquitas que habíamos realizado. Ya acá la podemos cortar para que nos vaya quedando prolijo nuestro tejido. Perfecto. Vamos a levantar una cadenita y vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Acá estamos llegando a nuestro primer ojal. Ahí tomamos, ahora sí, todos los puntos, ¿sí? Un punto en cada uno de los puntos bajos que hicimos en la vuelta anterior. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y volvemos a agarrar el punto bajo siguiente, ¿sí? Hacemos un punto bajo en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Vamos a ver el próximo ojal. Ahí está, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Uno sobre cada uno de los de la vuelta anterior. Volvemos ahí a la base y continuamos con puntos bajos. De esta misma manera vamos a hacer todos los ojales que quedan y continuamos con puntos bajos por contorno y lateral. Nos vemos al llegar al otro extremo. Llegamos al otro extremo y nos vamos a pegar a la lazadita que tenemos ahí disponible, ¿sí? La lazadita de atrás. Nos vamos a pegar ahí con un puntito deslizado. Muy bien. Y en la siguiente lazadita a ver si se aprecia ahí. La siguiente lazadita disponible ahí, ¿sí? Nos metemos y hacemos punto bajo. Muy bien. ¿Vieron cómo se va formando el cruce? ¿Sí? De este que va a venir con los botones y de este por adelante que viene con el ojal, ¿sí? Perfecto. Ahora vamos a continuar levantando una cadenita y haciendo puntos bajos por toda altura, contorno y bajamos, ¿sí? Levantamos la cadenita como veníamos haciendo, ajustamos bien y voy a hacer un puntito bajo en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Continuamos con puntos bajos por toda la altura, por todo el contorno y bajamos por todo este lateral de ojal. Nos vemos al llegar a capellada, que nos vamos a pegar de la lazadita de adelante con un punto deslizado y en el siguiente vamos a subir con un punto bajo.
Nos vemos al finalizar la vuelta. Acá llegamos al otro extremo. Nos vamos a pegar con un puntito deslizado al primer puntito, ahí a la primera lazadita que veamos disponible. Ahí nos vamos a pegar con un puntito deslizado. Y en la siguiente nos vamos a meter. Se complica trabajar desde lejos, chicas, para que vean ustedes bien. Ahí en la siguiente lazadita, ¿sí? Nos metemos, buscamos el hilo y hacemos punto bajo, ¿sí? Ahora vamos a subir una cadenita. Y vamos a hacer un puntito bajo en cada uno de los puntos de la vuelta anterior, ¿sí? Vamos a continuar haciendo puntos bajos por todo el lateral, contorno, bajamos y nos vemos al llegar al otro extremo, donde nos vamos a pegar con un puntito deslizado y vamos a subir el último puntito disponible, ¿sí? Perfecto. Nos vemos al finalizar la vuelta. Llegamos al otro extremo, nos vamos a pegar a las últimas dos lazaditas que nos quedan de este extremo. Tomamos la primera lazadita libre y nos vamos a pegar con un puntito deslizado. Y en la siguiente, la última libre, nos vamos a meter, vamos a buscar el hilo y vamos a hacer un puntito bajo. Perfecto. Terminamos de tomar todos los puntos de este extremo. Vamos a hacer la última vuelta de puntos bajos y vamos a terminar de pegarnos a los últimos que nos quedan de este lado, ¿sí? A esos dos lazaditas que nos quedan libres. Perfecto. Vamos a continuar con las últimas vueltas de puntos bajos y nos vemos al finalizar la vueltita para pegarnos y cortar nuestro hilo. Puntito bajo en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Perfecto, llegamos a tomar todos los puntitos bajos, la última vuelta. Muy bien, nos quedan los dos puntitos, las dos lazaditas ahí encapelladas, las últimas libres. Vamos a pegarnos a la primera, ahí, con un puntito deslizado. Uy, se me escapó. Punto deslizado. Y en la siguiente me meto, busco el hilo y hago el último punto bajo. Muy bien, perfecto. Acá en esta instancia ya cortamos el hilo. Vamos a pasarlo por esa cadenita que se forma y ajustamos bien ahí. Nos queda esconder ese hilito, ¿sí? Me voy a venir de frente. Uno me queda del lado de atrás, donde van a ir los botones. Y el otro me queda del lado de adelante, donde me tomé la lazadita de adelante, donde va a quedar mi ojal, donde queda enganchadito mi ojal. Así que ahora me pongo así, marco a dónde iría el botón y voy a empezar a coser los botoncitos de este lado, ¿sí? Nos vemos al terminar de coser los botoncitos para ya engancharlos ahí y ver cómo queda nuestra bota alta, bucanera, como le quieran llamar, terminada. Así queda nuestra bota terminada, con los botones aplicados, ya cada uno enganchadito en su ojal.
Espero que les haya gustado muchísimo esta propuesta. Gracias por compartir. Bendiciones. Hasta el próximo tutorial.